En esta presentación número 3 de hipertensión vamos a revisar el tratamiento. Aunque el empleo de fármacos suele ser fundamental en el tratamiento de la hipertensión arterial, los cambios en el estilo de vida del paciente son igual de importantes para lograr un adecuado control de la enfermedad. Hay que recordar que esta enfermedad es crónica, por lo que el cambio a un estilo de vida más saludable es crucial a largo plazo. Además, de este modo, también se controlarán otros factores de riesgo cardiovascular asociados a la hipertensión arterial, como son la diabetes mellitus o la hipercolesterolemia. La relación entre hipertensión arterial y obesidad es muy estrecha, de forma que solo con la pérdida de peso se consiguen importantes reducciones en la cifra de tensión arterial. Hay que recordar que muchos medicamentos de uso común, como los antiinflamatorios o los corticoides, producen aumentos mantenidos de la tensión arterial, por lo que su empleo en pacientes hipertensos debe ser evitado o al menos usados con precaución. Actualmente existe acuerdo en que con una reducción moderada del consumo de sal se reduce la tensión arterial. Por tanto, si usted es hipertenso, debe limitar el consumo de sal o emplear sustitutos bajos en sal. La principal fuente de sodio en la dieta es la sal de mesa, que se añade al cocinar y al aliñar, en menor medida la que contienen los alimentos. Por tanto, reduzca el consumo de sal para condimentar sus alimentos. Evite también los alimentos con gran contenido de sodio, como los fiambres, embutidos, quesos curados, comidas precocinadas o caldos de pollo preparados. Puede potenciar el sabor de los alimentos sin recurrir a la sal de mesa, mediante las siguientes recomendaciones. Cocine los alimentos con técnicas culinarias sencillas, como la cocción al vapor o el papillote, que conservan mejor el sabor de los alimentos. Utilice aceites de sabor potente como el aceite de oliva virgen, aunque siempre en cantidades moderadas. Utilice condimentos dependiendo del tipo de alimento y de la técnica de cocinado. Todavía existe un 20 a un 30% de hipertensos que no saben que lo son, y de los que lo saben solo reciben tratamiento de un 50 a un 60% y solo consiguen una tensión arterial correcta no más de un 20 a un 30%. Gracias a las campañas de información sanitaria, se están diagnosticando y tratando cada vez más hipertensos, como lo demuestra el aumento en el consumo de los fármacos antihipertensivos en España en los últimos años. Los tratamientos modernos son muy eficaces, mejorando el control de la tensión arterial hasta en un 90% de los casos cuando se utilizan en combinación. Si bien para el control de la tensión arterial es muy importante también un estilo de vida saludable, es decir, realizar ejercicio físico regular y alimentarnos con una dieta correcta. Está demostrado que reducir las cifras de presión arterial protege o retrasa la aparición de las complicaciones cardiovasculares y renales. Es fundamental disminuir la presión a valores normales. La pauta para iniciar el tratamiento antihipertensivo dependerá de las cifras de presión arterial y la presencia o no de otros factores de riesgo cardiovascular o complicaciones médicas, como enfermedad cardíaca o renal. Si bien no conocemos la causa de la hipertensión, sí conocemos los mecanismos que la producen, y estos son varios. De ahí que la mayoría de las veces necesitemos utilizar 2 o más fármacos para poder normalizar su presión arterial, ya que cada medicamento actúa bloqueando un solo mecanismo. Los principales grupos de fármacos que se utilizan para tratar la hipertensión arterial se muestran en la diapositiva. No hay ningún fármaco antihipertensivo claramente superior a los otros, por lo que la elección del mismo depende de las características y antecedentes del paciente. Hoy día, la mayoría de los pacientes hipertensos necesitan combinar 2 o más fármacos para conseguir un adecuado control de la tensión arterial. Con esta presentación número 3 terminamos la revisión de la hipertensión arterial.
En esta presentación tengo que haber aprendido cómo se lleva a cabo el tratamiento de la hipertensión arterial, con tratamiento farmacológico, es decir, tomando los medicamentos adecuadamente, pero también con un estilo de vida adecuado, es decir, realizando ejercicio físico regular y con una alimentación mediterránea correcta,